Buenas tardes, son las 4 en punto, hora británica. Muchas gracias a los que habéis desestimado la siesta por estar aquí con nosotros. Vamos a tener una mesa, yo creo que bastante interesante para ir terminando la jornada del suicidio, donde vamos a dar pinceladas sobre el suicidio desde unos aspectos más culturales, más sociales. Esta mesa la forman tres intervenciones. La primera será la mía, que soy Isabel Ramos, psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos y que me dedico fundamentalmente a trabajar con ancianos. Y yo voy a dar una visión un poco sobre aspectos muy específicos de cómo los ancianos se enfrentan al suicidio, qué causas hay debajo, ¿no? de que un anciano llegue a suicidarse. Después vendrá la intervención del doctor Federico Mayor, que es psiquiatra del Hospital Clínico también, que también trabaja con ancianos, conmigo. Pero él nos va a hablar de un trabajo muy interesante que también hacemos con familias y supervivientes de duelo de personas que se han suicidado, ¿no? Y para finalizar tendremos a la doctora María Paz, que ya es la segunda vez que la tenemos en esta mesa y que yo creo que gusta mucho, que nos va a hablar de cómo se refleja el suicidio en la literatura, para dar cierre a esta mesa. Muchas gracias a los dos, gracias por estar aquí. Y para no alterar el timing, pues voy a proceder a empezar yo. Después de cada uno podéis hacer alguna pregunta, pero casi mejor al final para poder hacer un poquito de debate sobre algunas cuestiones que podamos tener en cuenta. Mi presentación siempre, yo no sé si porque me voy haciendo mayor o por esto de la psicogeriatría, pues acaban siendo ya intervenciones más desde la reflexión que desde dar datos técnicos, ¿no? O sea, yo lógicamente os puedo dar datos, estadísticas, pero tiendo a aprovechar estos foros para reflexionar sobre cosas que voy viendo en mi día a día y en los años de experiencia de trabajo con personas mayores. Yo siempre, todas mis charlas abogo por el término viejo. Me gusta hablar de viejos porque les confiere un matiz de sabiduría, de tronco familiar, mientras que ancianos tiene una connotación pues mucho más casi peyorativa que la palabra viejo en las culturas. Y persona mayor, pues no sé, es que yo también estoy dentro de ese grupo de persona mayor, pero yo no me veo mucho mayor que los que estamos aquí. Es decir, son términos que obedecen un poco a datos estadísticos, edad de jubilación, empezamos a cobrar la pensión. Entonces, bueno, con viejo yo creo que todo el mundo sabe a qué nos referimos. En principio, esto a ver si pasa aquí. No sé si pasa, da igual. Pantalla completa está. Mira. Como que no está compartida, ¿puede ser? Vamos a compartir. Venga. Es que... es que es... PowerPoint. Bueno, en esa primera diapositiva, un poco lo que quería plasmar es la vivencia. Son fotos, ¿no? Fotos que no las vais a ver porque, claro, no están puestas. Fotos del pueblo donde yo soy, del pueblo donde me crié. Yo soy de un pueblecito muy pequeño del norte de la provincia de Cáceres, que no sé si vais a poder ver. Aquí, sí. Ah, esa está ahora. Sí, está perfecta. Ahora sí. ¿Ves? Bueno, del pueblo del norte de Cáceres, donde yo me crié, donde, pues como en la mayoría de los pueblos de España, lo que hay son viejos, ¿vale? Lo que hay son viejos. Viejos que cuidan de sus nietos, sobre todo esos nietos. Esa foto que ve allá es la nietita que va desde la ciudad. Viejos que comparten al sol sus vivencias del día a día con otros, casas típicas. Y yo, cuando me criaba allí, cuando era pequeña, me alucinaba mucho porque mi padre era el que construía los ataúdes. Entonces yo me enteraba de todos los que se morían en el pueblo.
Y claro, curiosamente, todos los que se morían en el pueblo, había que llevar un ataúdes, pues la mayoría eran de muerte natural. Pero de vez en cuando decían, no, se ha muerto el señor tal. ¿Por qué? Se ha quitado la vida. Entonces, a mí ya en aquel momento me quedaba como, ¿por qué, no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quitado la vida? ¿Por qué ha decidido quitarse la vida? Y a partir de ahí es donde empecé a plantearme si yo podía hacer algo, ¿vale? Si yo podía hacer algo. Realmente, cuando hablamos de epidemiología, es muy difícil. Esto me está volviendo loca. Ay. Hablamos de epidemiología, es muy difícil establecer realmente de cuántos ancianos fallecidos por suicidio estamos hablando. Pero lo que sí sabemos hoy por hoy, que el suicidio es la principal causa de muerte no natural en la población geriátrica. Es decir, las personas jóvenes podemos tener accidentes de tráfico, podemos tener otro tipo de accidentes, pero en ancianos no. En ancianos generalmente uno se muere de muerte natural o se mata. Y es muy superior a la población adulta y sobre todo en pacientes que tienen mucha más edad. Y estamos enfrentándonos a un fenómeno creciente, es decir, a pesar de que hubo un bache, hubo un gap importante en las estadísticas cuando aparecieron los nuevos antidepresivos, todavía seguimos viendo que la población cada día es más envejecida y por tanto tenemos mucho más tasa de suicidio en población anciana. La mayoría de los pacientes ancianos tienen más tasa de suicidio consumado que tentativas autolíticas y la mayoría de ellos no llegan a la salud mental, no llegan a las consultas del centro de salud mental ni antes de llegar a la tentativa o el acto autolítico ni después de hacerlo. Solo un 25 o un 30% de los pacientes que son atendidos en el servicio de urgencias después de un acto suicida llegan a la primera cita en el psiquiatra. Es decir, que son pacientes que luego no se siguen y pues no podemos contabilizar muchas veces si ese paciente volvió a hacer un intento de suicidio, si se suicidó. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el tipo de contabilización que se hacen en el anatómico forense o en urgencias o en el hospital es muy heterogéneo y por eso realmente creemos que se cuenta con una subnotificación de pacientes que tienen suicidio. Es decir, si encontramos un paciente que ha hecho un intento de suicidio, la mayoría de las veces no sabemos la causa, tiene que ir al anatómico forense y la mayoría de las veces tiene que estar sometido a una autopsia. Los métodos en ancianos son tremendamente más letales, más letales. Realmente es muy poco frecuente que un anciano haga sobreingestas medicamentosas, si no las ha hecho antes, sino que lo que suelen utilizar más es ahorcamiento y precipitación. Y cuando tienen algún tipo de ingesta medicamentosa, más que medicamentos recurren a tóxicos. Por ejemplo, en mi pueblo era muy frecuente utilizar productos fitosanitarios en zonas rurales, beberse, ¿no? Un producto fitosanitario que son órganos fosforados para conseguir la muerte inmediata. Suelen ser métodos accesibles, lo suelen hacer en el domicilio, no suelen avisar, es decir, son bastante impredecibles. Son muy raras las conductas manipulativas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces cuando un anciano hace una sobreingesta medicamentosa o cuando hace un intento de suicidio y falla y va al servicio de urgencias, es muy frecuente que los propios profesionales digamos, o los propios hijos digan, es que lo ha hecho para llamar la atención. Ojo, la pregunta es, ¿este tipo de conductas de llamada de atención las tenía desde su adolescencia o desde la adultez joven? No. Pues entonces nunca pienses que te está llamando la atención. Piensa que a lo mejor está pidiendo ayuda y probablemente acertarás. Se sabe que si un paciente anciano hace un intento, un primer gesto autolítico, la probabilidad de recaída en esa conducta es superior a los que no lo han hecho. Hay algunos tipos especiales de suicidio en la población anciana que los vemos más en hospital, ¿vale? Los solemos ver más en el hospital, que es un suicidio silencioso o lo que llamamos un síndrome de deslizamiento, que son pacientes que abandonan los esfuerzos por la supervivencia. Son pacientes que han ingresado en el hospital con una enfermedad grave o una insuficiencia cardíaca o un ictus, un trombo y se dejan morir, básicamente. ¿Es tan letal como el activo? Sí.
Realmente son pacientes que suelen tener rasgos de personalidad marcados en la edad adulta, pues de estilos más narcisistas, con más dificultades, ¿no?, para adaptarse a la dependencia, y el desencadenante suele ser una situación de estrés grave o una patología orgánica aguda. Hay otro tipo de suicidio que también es específico en la población anciana, que es el suicidio en el delirium o el suicidio en la demencia. Son pacientes que no tienen capacidad de adaptarse al medio como los que tenían antes, van perdiendo capacidades cognitivas que les hacen que tengan más conductas impulsivas, actos violentos, y suelen darse más en unos estadios iniciales de la demencia, porque cuando la demencia ya está avanzada, lógicamente el paciente no tiene la capacidad de organizar, secuenciar o planificar un acto suicida. Sin embargo, cuando están en esas fases iniciales donde son conscientes de que tienen déficit, esos déficits les provocan muchísima angustia y no tienen una capacidad de control de la angustia de una manera, vamos a decir, madura o adecuada o proporcional al contexto, y pueden llegar a generar actos autolesivos, y son actos autolesivos que alguno de ellos pues llega a provocar la muerte. Uno de los temas importantes en el anciano que nos planteamos es el suicidio racional. Con esto hay muchísima controversia. ¿Por qué? Porque el suicidio racional pues lo contemplamos como una expresión de libertad. Yo he decidido morirme porque ya he llegado a una situación, ¿no?, donde yo he valorado que mi balance vital es que ya he concluido el proceso vital y voy a decidir. Podría ser equiparable pues a una eutanasia, a la decisión de una eutanasia, el suicidio racional, y donde pues podemos entender que pueda estar en la base de una motivación racional. Claro, si nosotros esto lo deslavazamos o lo analizamos, la racionalidad a veces no es tan lógica como podamos pensar en un anciano. Si nosotros queremos buscar situaciones de dependencia, de estrés, de pérdidas, de duelos por la salud, de duelos por los familiares, el anciano las cumple todos. Pero claro, eso visto desde una perspectiva del adulto joven. Es decir, cualquiera de nosotros nos rompemos una pierna y perdemos movilidad y tenemos que estar un mes encamados o en casa, nos tiramos por la ventana, todos. Sin embargo, los ancianos, afortunadamente por nuestro instinto de supervivencia, el proceso, ¿no?, psicológico de la vida hace que tengamos una capacidad de adaptación y de resiliencia, y que haga que las personas mayores tengan un concepto de salud suficiente. Y si yo tengo un concepto de salud suficiente, yo no me quiero morir cuando pierdo la salud, mientras me permita relacionarme con iguales o con mis familiares. Entonces, esa racionalidad o ese entiendo que te quieras morir, a veces desde un punto de vista, desde un joven, puede ser realmente un suicidio racional, pero desde un punto de vista de la vejez a lo mejor no es tan racional, y es por eso que en la mayoría de los pacientes lo que hay debajo pueden ser factores emocionales y trastornos afectivos que, si bien identificados y tratados, a lo mejor hacen que el paciente o que el individuo cambie de idea. La depresión está infratratada, infradiagnosticada en el paciente anciano. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque la presentación es muy atípica. Entonces no vamos a tener ancianos que vayan al médico a decir: estoy deprimido, doctor, mándeme algo, me quiero morir porque estoy deprimido. La mayoría de las depresiones del paciente anciano se manifiestan con síntomas muy biológicos, donde puede ser un insomnio, una dificultad para tragar, una pérdida de peso, una pérdida de apetito y una apatía o una pérdida de movimiento. Síntomas todos que en ningún momento se nos podría ocurrir a muchos de los profesionales que puedan estar traduciendo que lo que hay debajo es un trastorno afectivo. ¿Esto qué ocurre? Que claro, si no pensamos en que eso puede ser una depresión, no la vamos a buscar hacer una buena filiación diagnóstica, no la vamos a tratar. Y si no la tratamos, el resultado final puede llegar a ser un suicidio. Porque lo que sí se sabe es que la causa más frecuente de un suicidio en un adulto mayor es la depresión. Entonces,
sobre todo en depresiones que tienen mucho componente de hipocondría, de síntomas físicos, síntomas somáticos, síntomas en los que creen que tienen Alzheimer, que creen que están perdiendo la memoria, que creen que tienen una enfermedad incurable y tienen mucha desesperanza. En los pacientes ancianos, el que haya una mayor intervención de factores biológicos hace que esas presentaciones sean tan difíciles y que realmente pues sean observadas o tenidas en cuenta incluso por los profesionales. A todo esto hay que tener en cuenta que, claro, son pacientes que esa depresión no van a generar un cambio funcional importante que se vea desde fuera. Es decir, si yo estoy malito y tengo 40 años y no me encuentro bien, dejo de ir a trabajar. ¿Quién se da cuenta? Pues mi jefe el primero, mi familia el segundo, que no salgo. La mayoría de los ancianos ya no tienen una actividad laboral, muchos tienen soledad no deseada, muchos no tienen familia o tienen familias muy lejos, a veces el vecino, y una tendencia a autojustificar el mismo de que no puedo salir por las limitaciones físicas, una justificación de todo el entorno. Bueno, pues es que normal, ¿cómo va a salir si es que no puede caminar, si es que hace mucho calor, si es que el pobre ya se cansa? Y lo peor, la propia justificación de los profesionales. Los profesionales justificamos que con la edad el paciente tiene que tener limitaciones. Este infradiagnóstico, ¿qué hace? Pues que no podamos prevenir el suicidio si no detectamos primero la depresión. Como factores protectores, los mismos, exactamente igual que en las personas más jóvenes. El ser religioso, el tener una familia, pues una estructura, un soporte social, y como indicadores de que un paciente puede tener una conducta suicida en poco tiempo. Se ha intentado estudiar qué factores podrían predecir, ¿no? El que un individuo vaya a hacer un atentado contra su vida en poco tiempo, y claro, en ancianos es muy complicado precisamente por este tema, porque no se suele identificar nada, pero de las cosas que se pueden identificar son pues que de repente el paciente empiece a mostrar un interés por hacer un testamento, por empezar a tener expresiones y verbalizaciones de deseo de muerte, alguna despedida extraña, alguna hiperrecuperación espontánea de alguna cosa, de alguna enfermedad que genera dependencia. Es decir, pero realmente es muy difícil. Sí que se ha visto que en un alto porcentaje los pacientes que cometen un acto suicida en el mes previo han ido a su médico de cabecera. Pensar que son pacientes que no llegan a salud mental. Luego es mucho más fácil que familia, médico de cabecera y trabajador social tengan un contacto previo del paciente mucho antes que un psiquiatra. Por tanto, para prevenir esta conducta suicida en el paciente mayor, pues yo creo que lo primero es entender que hay un tipo de depresión en el paciente mayor que es muy difícil de reconocer y que tenemos que estar alerta de pensar que cualquier síntoma de estos que os he comentado antes puede estar alertando de lo que hay debajo, que es una depresión. Es decir, lo primero es hacer un buen diagnóstico de la depresión y un buen tratamiento de la depresión. Mejorar la asistencia social. ¿Por qué? Pues mejora el apoyo social, la sociabilidad, las redes de evitar la soledad no deseada, alguien que vaya a casa a echar un ojo, que vea los cambios que puede haber en el paciente, formar a los médicos de primaria, cribar siempre la depresión para poder activar todo el plan de apoyo y de prevención del suicidio que tan complejo es en este paciente, ¿vale? Como final y para reflexionar, yo creo que lo que nos tendríamos que quedar, ¿no?, es que en el paciente anciano el suicidio existencial o racional no se puede generalizar ni justificar por la edad tardía ni por toda esa situación de dependencia o aislamiento que podamos asociar con la edad tardía, que realmente hay muy poquita predictibilidad individual, que nos es difícil saber quién de ellos se va a suicidar, que la patología depresiva es el principal factor de riesgo para que un anciano llegue al suicidio y que las estrategias preventivas pues tienen que ser multinivel, es decir, que todo aquel que pueda ver
un signo de alarma, pues tiene que contactar con la red de apoyo que tenga el paciente, ya sea servicios sociales, ya sea médico de primaria, enfermería, de atención primaria y familiares. Y esto pues es lo que yo quería decir. Con esto voy a dar paso a la segunda intervención, que nos van a hablar de la posvención, es decir, qué pasa cuando ya un paciente se ha suicidado y qué les queda a los familiares. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Mayor, soy psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos y, bueno, precisamente en esta charla, como ha dicho Isabel, vamos a hablar sobre la posvención del suicidio desde una perspectiva más social, cultural, algunos datos clínicos también, y empezando por definir el concepto de posvención, que es verdad que quizá no es tan conocido para todos, pero que se refiere en general al conjunto de intervenciones psicológicas o de apoyo que están dirigidas a las personas que sean afectadas tras una muerte por suicidio, cuyo objetivo fundamental es mitigar el impacto psicológico y social que tiene el suicidio en estas personas. Aunque hablamos de posvención, al final está integrada en unas estrategias esenciales y forman una parte fundamental de las estrategias de prevención del suicidio, precisamente porque uno de los objetivos que tiene es contribuir a reducir la aparición de duelo complicado o desadaptativo, que luego lo veremos en este tipo de colectivo, por las particularidades que tiene este duelo en sí, también en la generación de otros trastornos psiquiátricos posiblemente derivados, como trastornos depresivos u otros trastornos, y la aparición de conducta suicida también, que como además ha comentado previamente la compañera en la ponencia del Plan Nacional, bueno, es un colectivo en el que hay más riesgo de presentar o ideación suicida o conducta suicida. Por lo tanto, son intervenciones derivadas o dirigidas más bien a trabajar con este colectivo y también a prevenirlo en este colectivo vulnerable. Y es que si hablamos de la dimensión del suicidio, se estima que entre 15 y 135 personas se podrían ver afectadas por cada suicidio. Es verdad que entre 6 y 10 se calcula que como el núcleo más cercano, pero si lo ampliamos a las personas que se pueden ver afectadas, la literatura dice más o menos estos datos, particularmente en el rango alto, cuando hablamos de suicidios que se dan dentro de grupos o de colectivos, como puede ser un ámbito educativo o un ámbito laboral, ¿no? Y precisamente por este gran impacto, porque si más o menos la OMS estima que en torno a 800.000 muertes al año se producen por suicidio, pues estaríamos hablando de más de 100 millones de personas que eventualmente podrían incluirse, ¿no?, en este término de supervivientes del suicidio, que la Asociación Americana de Suicidología define como esas personas que han experimentado la pérdida de alguien significativo para ellos por un suicidio y que se ven afectadas emocional, social o físicamente. En definitiva, se trata de estrategias, perdonad, ¿se ve? Estrategias dirigidas al final a trabajar sobre el proceso de duelo, ¿no?, que de forma muy simplificada, desde una conceptualización más inicial, algunos autores lo plantearon como un modelo secuencial o de fases, de alguna manera algo pasivo, en el que el sujeto iba atravesando una serie de fases, inicialmente más de shock, negación, ¿no?, de estupor ante la situación, posteriormente unas fases más de rabia, de ira, de culpabilización a uno mismo o a otros, una fase más de desorganización, de desesperanza, con aparición de síntomas depresivos, y finalmente una fase de reorganización, de aceptación. Es verdad que posteriormente autores plantearon que quizá no era un proceso tan lineal, sino que se trataba de un proceso más circular, en el que poco a poco se iban atravesando las sucesivas fases, pero progresivamente con un mayor distanciamiento emocional de emociones al menos más intensas. Otros autores, como Worden, por ejemplo, en los años 80 planteó un enfoque mucho más activo del duelo, en el que se situaba al doliente con un papel principal y activo en el proceso de duelo, y lo estructuraba en torno a una serie de tareas que no tienen por qué ser necesariamente secuenciales, más orientadas pues a la aceptación de la pérdida, al trabajo, el dolor que ésta produce, a la adaptación al entorno sin el fallecido y a la recolocación emocional del fallecido. Y luego, posteriormente, modelos también como el Strobel-Schutz de los años 90, más dinámicos, en los que se plantea el duelo como una especie de balanza o de equilibrio entre aquellos más mecanismos orientados a la pérdida, que pueden tener más que ver con el recuerdo del fallecido, la nostalgia, y aquellos más orientados hacia la restauración, que tienen que ver pues más con la resignificación identitaria y el desarrollo de nuevas perspectivas vitales, ¿no?
realmente este modelo de duelo, ¿qué particularidades tiene en el suicidio, por tanto? Bueno, el duelo por suicidio es un duelo con una serie de particularidades derivadas en muchos casos del impacto traumático repentino que supone la muerte por suicidio, y también por importante presencia de sentimientos de culpa y de autorreproche, muchas veces con una sensación de responsabilidad personal sobre el fallecimiento. Y además todo ello, y lo mencionaré un poquito más adelante, modulado por el estigma social, que ya se ha comentado, ¿no? Es decir, si es un duelo que desde el punto de vista cultural está peor visto, por así decirlo, que a mí me dificulta la solicitud de ayuda o el poder explicarlo de una manera más abierta, pues desde luego va también a modular la posible aparición de un duelo de características más desadaptativas, o lo que se denomina en la literatura un duelo complicado, prolongado o persistente o patológico, ¿no? Que no deja de ser un proceso de duelo que en sí es un proceso adaptativo, pero en el que aparecen sentimientos o situaciones persistentes de aislamiento social, de incapacidad persistente para experimentar emociones positivas, una dificultad para reiniciar actividades o para establecer nuevas metas, y, como decía, con un riesgo aumentado de conducta suicida, que se estima que en el grupo de supervivientes de suicidio hasta el 30% podría presentar ideación autolítica y entre el 5 y el 10% conducta suicida, con lo cual es un colectivo de riesgo. Y el duelo complicado puede aparecer en todo tipo de duelos, pero es verdad que es casi el doble o el triple de frecuente en los duelos por suicidio. Hablamos de cifras de en torno al 10-20% de duelos complicados por muertes no traumáticas, y hasta el 40 o 80% en los duelos por suicidio, sobre todo en aquellos que sean más cercanos a la persona que ha fallecido, ¿no? Y alguno de los factores que influye en que sea más frecuente o que se desarrolle un duelo complicado en este sentido son un suicidio con una naturaleza más violenta o más inesperada, el vínculo, como decía, cercano con el fallecido, que haya una situación de crisis concurrentes o de pérdidas acumulativas, que haya una exposición directa al suicidio, que el método utilizado, como he dicho, sea más violento, que haya notas de despedida hacia los familiares, sobre todo aquellas que incidan en una culpabilización, una responsabilización de alguna manera sobre la pérdida, y desde luego, como también se ha comentado, la mediatización del suceso, que contribuye a generar más dificultades en la elaboración adaptativa del duelo. Y, como he comentado previamente, además todo ello modulado por el estigma que sigue y que asociado a las muertes por suicidio en muchas culturas o religiones, ¿no? Que es verdad que se han producido avances y, por ejemplo, pues en los años 80 se levantaron las sanciones eclesiásticas que estaban impuestas por la Iglesia Católica a este tipo de fallecimientos, pero bueno, que sigue siendo un tipo de fallecimiento muy asociado a un estigma que, como he comentado antes, dificulta la solicitud de ayuda y la elaboración del duelo. Y hay algunos estudios en este sentido que muestran cómo jóvenes que han tenido una pérdida por suicidio, en comparación con jóvenes de la misma comunidad que han tenido pérdidas por otro sentido, perciben una sensación de menor apoyo comunitario en los supervivientes de suicidio, y además, modulado por la vergüenza o la culpa o los autorreproches, muchas veces la disposición a la solicitud de asistencia especializada es menor también en este colectivo. Y precisamente ahí es importante promover entornos comunitarios o sociales, a la vez que sanitarios, para el abordaje del duelo, que permitan combatir el estigma que muchas veces está asociado. Y aquí es donde entra también el papel de las asociaciones, que se ha comentado también en ponencias previas, pero que toman un papel esencial también desde el punto de vista que, desde el punto de las políticas públicas o desde el sistema sanitario, la red de atención a supervivientes o de posvención no está particularmente bien estructurada, ¿no? Y las asociaciones, al final, cumplen un papel esencial en esta articulación de estrategias comunitarias, fortalecen los procesos individuales y comunitarios del duelo, y pueden tomar múltiples formas de intervención, desde los grupos de ayuda mutua, que están más basados en experiencias, ¿no?, comunes de supervivientes, los grupos de apoyo psicológico, hay algunas formulaciones también mixtas, y luego todo lo que tiene que ver con actividades de formación, con campañas de sensibilización y, desde luego, el trabajo también con instituciones y organismos para integrarlo en políticas públicas. Y, al final, en el movimiento y en cómo se han conformado, la importancia también de la posvención, el movimiento asociativo ha tenido una relativa importancia. Las primeras, digamos, iniciativas de trabajo con supervivientes del suicidio partieron en los años 70 en California, en el Contra Costa Crisis Center y en el Centro de Prevención de Suicidio de Los Ángeles, con Norman Farbero, que es un psicólogo americano, y partieron desde una iniciativa, digamos, activa, de ponerse en contacto a través de llamadas o de cartas con personas
personas que habían tenido una pérdida por suicidio para intentar formar redes de apoyo. Parece que la vinculación inicial a este tipo de dispositivos que tenían un enfoque fundamentalmente psicoterapéutico o en el ámbito al menos de la atención por psicología y psiquiatría fue baja, precisamente, y Farber lo explica, porque considera que lo que buscaban muchas veces los supervivientes de un suicidio no era tanto un espacio de salud mental, digamos, o de un tratamiento especializado, sino más bien un entorno social de validación y de compartir experiencias. Y es verdad que el movimiento o las asociaciones de supervivientes en Norteamérica, en la década de los 70, se fueron conformando muchas veces a raíz de experiencias individuales que fueron tejiendo redes comunitarias. Uno de los ejemplos es el de Eleonora Betsy Ross, que es una mujer de Iowa, que en el libro que publicó que se llama After Suicide cuenta un poco cómo empieza ella a tejer una red de contacto de personas supervivientes por suicidio. Y cuenta también otros ejemplos paralelos en otros estados de Estados Unidos que se fueron extendiendo y que acabaron siendo reconocidos al final de esta década por asociaciones como la Americana de Suicidología o la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, y que ponen como una parte central de todo el trabajo en posvención en la colaboración comunitaria y el movimiento asociativo. Esto se extendió posteriormente a Europa, fundamentalmente en Irlanda, en Países Bajos, en Bélgica, que luego fue un grupo de trabajo muy activo, en Australia también a finales de los años 80, y desde entonces es seguramente el país donde hay grupos de trabajo más orientados a la posvención o más punteros, y de aquí en adelante no lo he puesto, pero porque ya se fue extendiendo hasta el punto de que en 2004, por ejemplo, casi todos los países de Europa ya tenían movimientos asociativos de posvención bien estructurados. Este es un mapa donde señalo algunas de ellas. Como os digo, en Europa prácticamente todos los países tienen. En Norteamérica están muy enmarcados dentro de las asociaciones, como he comentado, la Americana de Suicidología, la Fundación Americana de Prevención del Suicidio. En Australia también están muy bien implantados, y luego en el resto del mundo pues es verdad que es heterogéneo, digamos, y muchas veces a veces están más dentro de políticas públicas y otras veces son asociaciones con un papel, digamos, un poco más residual. Desde el punto de vista nacional, también el movimiento asociativo lleva gran parte de la carga del trabajo en posvención. Tenemos la red AIPIS FAEDS, que es de familiares y allegados en duelo por suicidio, que con localización en Madrid, pero que también puede tener recursos, y que es una web que ahora os comentaré, que os recomiendo si tenéis interés en ver un poco de estas asociaciones. La red de Després del Suicidi, que es catalana, y luego también se ha comentado la red de profesionales comprometidos con la prevención y la posvención del suicidio, que es EPAPAGE, que también tiene un ámbito de actuación nacional. Es algo, como os digo, poco sistematizado, y de hecho que parte muchas veces de algunas estrategias, o sea, de algunas iniciativas más individuales. Esto es un poco la recopilación que yo he podido hacer en base a hacer un poco de búsqueda, sobre todo a través de red de AIPIS FAEDS y la Asociación Vasca de Suicidología, que sí que tiene algo más sistematizado los canales de ayuda para supervivientes, pero seguramente me dejo muchas porque están poco estructuradas. Pero como veis, en muchas ocasiones pues eso, recaen sobre ellas y están recomendadas en muchos protocolos nacionales o autonómicos, llevan gran parte de la carga del trabajo en posvención. Como parte fundamental de también el trabajo en posvención de estas asociaciones están todo lo que tiene que ver con los eventos de concienciación, de memoria, que es la organización de actos de recuerdo, de homenaje, que en general facilitan que haya espacios públicos de visibilización de este duelo, que, como hemos dicho, está muy estigmatizado, y precisamente combaten este estigma social y permiten reforzar el sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? Algunas iniciativas desde la instauración de días internacionales, por ejemplo, para la prevención del suicidio, el 10 de septiembre, o recientemente el Día Internacional del Superviviente de Suicidio, que ya fue una iniciativa que el grupo belga flamenco en 2002 ya empezó a llevar a cabo, y luego a raíz de iniciativas estadounidenses con senadores demócratas pues acabaron impulsando, y que es el tercer sábado de cada mes de noviembre. Y luego hay muchas estrategias comunitarias. Es verdad que muchas parten de la cultura más norteamericana, donde se hacen caminatas de concienciación, lo que llaman las colchas de la memoria o memory quilts, que es tejer como colchas de patchwork con fotos o con recuerdos del fallecido, que luego muchas asociaciones, sobre todo americanas, lo han llevado en formato digital, y podéis verlas en muchas de sus webs, como hay fotos, digamos, de personas que han perdido la vida por suicidio, y con la historia, digamos, de los familiares, de un poco de homenaje y de recuerdo a estas personas. Y desde luego todo lo que tiene que ver con los actos también culturales o religiosos, que también contribuyen al homenaje y al recuerdo.
Todo esto al final tiene que ver con el valor del testimonio personal en la posvención, ¿no? que se erige como uno de los pilares fundamentales que permite la validación emocional, el intercambio de estrategias de afrontamiento y en general dar testimonios que permiten ver un poco el crecimiento que se produce tras una situación tan traumática como puede ser una pérdida por suicidio en alguien cercano, ¿no? Y estos testimonios pueden ser directos a través de grupos de ayuda mutua o las asociaciones, o también a través de expresiones artísticas, y aquí ya enlazo un poco con la ponencia de María. Sé que ella os va a hablar de Piedad Bonet y de Delphine de Vigan, que son dos autoras contemporáneas que tuvieron pérdidas muy cercanas por suicidio y que, bueno, tienen en general buenos ejemplos del testimonio a través de la literatura para este tipo de sucesos. Y me detengo un poquito más en el otro libro, que es de un periodista americano, un libro autobiográfico que se llama Todo está bien, Everything is Fine, donde es verdad que no es específico del duelo por suicidio, pero sí de un duelo tras un fallecimiento muy traumático de su madre, que fue asesinada por su hijo, por el hermano del autor, y que creo que también tiene digamos, reflexiones interesantes sobre un poco el proceso familiar de elaboración del duelo tras un fallecimiento con características complicadas y que se pueden asemejar en algunos aspectos a los fallecimientos en duelo por suicidio. Y termino con este fragmento de Piedad Bonet, del libro Lo que no tiene nombre, que os dejo y que me parece que refleja un poco el valor que tiene, ¿no?, el testimonio personal y el acercarse a este tipo de fallecimientos, revisitándolos, permitiendo espacios de honra, de memoria, y que permiten al final pues también permitir compartir una experiencia muy dolorosa, pero resignificarla y a partir de ahí también encontrar aspectos de crecimiento. Y nada, muchas gracias y doy paso a María. Yo creo que está aquí abierta. Ah, sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Me sumo un poco a los agradecimientos previos. Gracias a la doctora Isabel Ramos por presentarnos y por moderar esta mesa. Gracias al doctor Íñigo Alberdi que me ha invitado a participar. Y sobre todo, pues gracias a los que habéis llegado hasta aquí, ¿no?, en esta tarde. Yo creo que después de todas las ponencias, bueno, de ayer y de hoy, ha quedado más que claro que el suicidio es un fenómeno de enorme importancia, pero también de tremenda complejidad. Y al final el hecho de que sea tan complejo, yo creo que nos llama de alguna forma a acercarnos al suicidio desde múltiples perspectivas. No tenemos como una responsabilidad, o yo lo veo así, de ir completando un poco desde múltiples dimensiones nuestra opinión y nuestra cercanía a un fenómeno que nos afecta a todos, ¿no? Y esa responsabilidad, y también enlazando un poco con lo que se ha ido diciendo a lo largo de las ponencias, el fenómeno del suicidio es una circunstancia que tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión, por un lado, más de tipo, bueno, un fenómeno de salud pública, ¿no?, que decía esta mañana la compañera en la ponencia del Plan Nacional. Es un fenómeno de salud mental en algunas ocasiones. Se ha hablado de diferentes porcentajes, ¿no?, de cuánto porcentaje de problemas de salud mental hay detrás de un suicidio. También es un problema social. No podemos obviar toda la parte socioeconómica que hay detrás de los suicidios y, por tanto, también como ciudadanos, a través de las políticas, de las instituciones, hay que dar respuesta a esto que está pasando. Pero también tenemos una responsabilidad como personas que vivimos en una sociedad, personas que estamos en contacto más directa o más indirectamente con esto del suicidio, ¿no? Entonces, yo quería empezar la charla. Bueno, yo voy a hablar de la relación que existe, que es una relación milenaria entre la literatura y el suicidio. Y es yo creo que es importante porque la literatura al final ha tratado o trata siempre, ¿no?, los grandes temas del ser humano, que son pues el amor, la soledad, la muerte, la libertad, y precisamente el suicidio está imbricado entre estos dos, ¿no?, la libertad de elegir el final de la propia vida, ¿no?, y si realmente es una elección libre o no lo es. Y al final, bueno, yo quería empezar con esta novela, que es, no sé si alguno, supongo que habréis oído hablar. Creo que ayer hubo una ponencia sobre, bueno, comunicación del suicidio, el año pasado también la hubo, de hecho en esta misma mesa, del efecto Werther. El efecto Werther es un fenómeno, es un término para hablar del contagio mediático, que se prefiere decir hoy así, el contagio mediático que existe cuando se comunica en un medio de comunicación el suicidio, por ejemplo, de una persona famosa.
Es un término que acuñó el sociólogo David Phillips en el año 1974 y él publicó, de hecho, un artículo en el New York Times que se hizo muy famoso, en el que se decía que cuando se comunicaba, yo creo que también es un estudio pues hecho hace muchos años, cuando la comunicación era pues más morbosa, menos cuidadosa de lo que es ahora, pero sí que se veía que aumentaba hasta en un 13% las muertes por suicidio en las semanas posteriores a la comunicación, por ejemplo, de la muerte de un famoso, ¿no? El término del efecto Werther se toma, que esta es la parte que me parece interesante traer aquí, de esta novela de Goethe, Las penas del joven Werther, en el que se cuenta la historia de amor de Werther, que se enamora de Charlotte, y Charlotte ya estaba comprometida, con lo cual Werther finalmente, por desesperación, que no puede ser culminado, se suicida pegándose un tiro en la cabeza. Entonces, según lo que está escrito de aquella época, entre 40 y 200 jóvenes de la alta burguesía de aquella época y en Europa concretamente, en Viena, pues se suicidaron en las semanas posteriores de la misma manera, pegándose un tiro y por motivos similares, ¿no?, en relación con el enamoramiento. Este efecto Werther o este contagio mediático es lo que luego se ha utilizado pues para intentar censurar o criticar el tratamiento poco cuidadoso en algunas series, películas, como por ejemplo hace unos pocos años pasó con la serie de 13 razones, que se intentó censurar un poco respaldándose como en este hecho. Esto no quiere decir que tengamos que mirar hacia otro lado, sino todo lo contrario, ¿no? Y aquí os traigo la última tabla que han publicado en el Instituto Nacional de Estadística, referente al 2024. Esta mañana se mencionaba, ¿no? Hay un retraso de 1 año y medio en la publicación de los datos. Estos son los datos provisionales del año anterior, pero se han publicado hace poquito, en junio de este año. El suicidio aparece como segunda causa de fallecimiento por muerte externa en la población general. Ya ha dicho Isabel que en ancianos sería la primera, también en adolescentes. Es el segundo año consecutivo que aparece como segunda causa. Antes era la primera, ahora aparece por detrás de las caídas accidentales, aunque también podríamos hipotetizar que muchas de estas caídas accidentales, cuando luego se someten a una autopsia psicológica, por ejemplo, acaban siendo muertes por suicidio realmente. La buena noticia, entre comillas, es que sí que parece que en los últimos 2 años, por lo menos, aunque la tendencia global es al alza, en estos últimos 2 años sí que ha habido un descenso de las cifras. Este año, con respecto al previo, ha descendido un 6,6%, pero a mí siempre me gusta plantearlo en comparación con los accidentes de tráfico, porque creo que los accidentes de tráfico sí que es algo que estamos mucho más en contacto, que se oye más en la radio, en la televisión, incluso todos, yo creo que, o casi todos conocemos a alguien que ha fallecido en un accidente de tráfico, y si tenemos en cuenta que las muertes por suicidio triplican los accidentes de tráfico, es una barbaridad. O sea, si cada vez que oímos que alguien ha fallecido en un accidente de tráfico pensamos que 3 veces eso es la gente que fallece por suicidio, pues es un montón. Y para hacer este recorrido me parecía interesante hablar un poco de cómo el suicidio ha ido cambiando, cómo la sociedad ha ido cambiando en su tratamiento del suicidio y cómo eso también se refleja en la literatura, ¿no? Y para eso podríamos empezar situándonos en la Edad Antigua, en la antigua Grecia y la antigua Roma. Y en la antigua Grecia el suicidio estaba considerado un delito. Estaba considerado un delito hasta el punto de que los cuerpos, por ejemplo, que fallecían por un suicidio se les mutilaba, se les enterraba lejos de las polis, incluso pues se obligaba a las familias a pagar un impuesto económico. Lo que ocurre, que es un hecho interesante, es que a Sócrates, que le han mencionado esta mañana también el compañero, le condenan, primero le acusan, ¿no?, de transmitir unos valores revolucionarios a la juventud. Entonces el Estado le condena a suicidarse bebiendo cicuta. Es un suicidio impuesto, y lo que se cuenta es que Sócrates estaba muy tranquilo en el momento de beberse el veneno, que sabía que le iba a matar. Estaba rodeado de sus discípulos, entre ellos Platón, y él, que defendía la dualidad del cuerpo y el alma, pues decía que estaba tranquilo porque sabía que su alma se iba a liberar y que iba a ir con los buenos, con los sabios, y que por tanto pues estaba tranquilo, ¿no?, con esa medida impuesta. Esto da que pensar a su discípulo Platón, que escribe este libro que os dejo en la diapositiva, que es Las leyes, en el que él introduce un concepto interesante que dice que sí, que el suicidio tiene que ser condenado, como venía ocurriendo hasta ese momento, pero no siempre. Entonces él dice que el suicidio debe ser considerado un delito cuando es por pereza o por cobardía, pero que cuando es un suicidio impuesto, como en el caso de su maestro Sócrates, o cuando es un suicidio por vejez o por una enfermedad que sea incompatible con llevar una vida digna, pues que entonces debería flexibilizarse un poco esa concepción. Esta flexibilización se hereda en la antigua Roma, sobre todo en la primera época, en la época de Cicerón. Y este libro que os traigo aquí, que se llama De Rerum Natura,
no es una novela como tal, porque la novela empieza a surgir más tarde, ¿no? Hacia el primero o segundo siglo después de Cristo, y todavía bajo otra forma diferente a la novela que entendemos hoy. Pero esto es un libro que en realidad es un poema de 7.400 versos que está dividido en 6 tomos y recoge un poco esta concepción platónica, digamos, del suicidio, de que debe condenarse, pero que hay situaciones en las que no, como por ejemplo, y vuelven a recalcar, pues una enfermedad incurable que sea incompatible con llevar una vida digna. No obstante, luego esto se vuelve a rigidificar más tardíamente en el Imperio Romano, y en la época de Constantino se vuelve a recoger esta idea de que es un delito porque cuando se muere un ciudadano por suicidio le produce una pérdida económica y social al Estado, entonces se vuelven a imponer sanciones económicas. En el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente y bebiendo un poco de esta concepción más rígida de la segunda etapa del Imperio Romano, y sobre todo respaldada en el pensamiento que va a imperar durante toda la Edad Media, que es el pensamiento cristiano de que el suicidio es un pecado, porque si Dios es quien me da la vida, solo Dios debería poder quitármela. Esto se va a reflejar, como siempre, en la literatura. Entonces, la literatura de la Edad Media, las novelas que aparecen durante toda esta época, van a reflejar un poco, normalmente, el pensamiento común de el suicidio como algo pecaminoso. Y como ejemplos quería traer el libro de la Divina Comedia de Dante, en el que se habla de los suicidas como personas que están en el 7º círculo del infierno y que son condenadas a formar parte del bosque de los suicidas, y los suicidas son convertidos como en una especie de arbusto retorcido que van a ser devorados por las arpías. Un poquito más adelante en el tiempo, con la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América y entrando ya en la Edad Moderna, quería dividirlo como en 3 grandes etapas, ¿no? El Renacimiento, siglo XVI, Barroco, siglo XVII, y en la Ilustración ya del siglo XVIII. Y toda esta etapa va a ser una época tensionada, en la que van a entrar en conflicto, por un lado, esta concepción pecaminosa con todo el peso del pensamiento cristiano, y va a chocar, digamos, con una sociedad que pedía de alguna forma un cambio, ¿no? Primero con el Renacimiento, que se intenta volver un poco a la concepción clásica, y aparecen autores como William Shakespeare, ¿no? Que sería como el máximo representante, en el que en obras tan famosas como Hamlet, ¿no? Que os recordaréis, supongo muchos, el diálogo de ser o no ser, el suicidio sugerido de Ofelia, o de Romeo y Julieta, incluso, el que se acaban suicidando un poco de forma reivindicativa, o para escapar a esta imposibilidad de estar juntos por imposición de sus familias. Entonces, de alguna forma, se abre en la literatura otra puerta a hablar del suicidio de otra forma, como forma de escape a determinadas circunstancias. Sin embargo, en el Barroco lo que ocurre es que lo que va a primar en las novelas va a ser una concepción dramática y trágica de la vida, y aquí nuevamente el suicidio se plantea ya de forma más abierta, ya no es una cosa tan pecaminosa o tan clara como podía ocurrir en la Edad Media, se plantea de forma un poco más abierta como una salida a esta vida trágica y fatal. Pero, por ejemplo, en el libro de la vida sueño de Calderón de la Barca, el protagonista Segismundo se plantea el suicidio para escapar a esta vida tan trágica, pero lo que se hace es que todavía, o lo que se puede ver es que, por ejemplo, Calderón de la Barca en este caso no legitima en su personaje esta opción, sino que se utiliza para decir, vale, lo planteamos como una opción a escapar a esta vida trágica, pero finalmente el mensaje que te voy a dar es que eso no es una salida digna, o que no es una salida noble, y finalmente pues no se lleva a cabo. En el siglo XVIII, en la Ilustración, es una época curiosa porque en la Ilustración lo que va a primar sobre todo es el empirismo, la demostración científica, la racionalidad. Entonces la novela como género literario va a perder mucho peso, porque la novela, como estaba concebida hasta ese momento, era para entretener fundamentalmente, y aquí digamos que no interesa tanto entretener como instruir. No obstante, no es que se deje de escribir, sino que se va a poner al servicio de esta instrucción, o de este afán de proclamar el saber más científico, y aparecen novelas como la que veis aquí, que es la Nueva Eloísa, que es de Rousseau, que se ha hecho más famoso por otras obras como El Contrato Social, por ejemplo. Pero en la Nueva Eloísa es interesante porque se cuenta la historia de Eloísa, que está enamorada de su tutor. De alguna forma aquí Rousseau lo que pretende transmitir es un poco la diferencia de clases, ¿no? Y luchar un poco contra esta circunstancia, pero nuevamente el suicidio
se lo plantea el tutor a Eloísa como una forma de reivindicar esta lucha de clases y su derecho de alguna forma a estar juntos, pero como la finalidad de la novela va a ser instruir, aquí Eloísa le desmonta un poco el argumento y finalmente le dice que no haga eso, ¿no? Que no se suicide, que la forma de escapar de eso debe ser una forma noble y digna y que el suicidio desde luego no lo es. Ya en la edad contemporánea, bueno, aquí empieza a haber, claro, muchos movimientos sociales en contra de la burguesía, con máximo exponente pues la Revolución Francesa. Y aquí, como siempre la historia, al final es algo, digamos, pendular, y en respuesta como a esta demostración empírica, a esta racionalidad, aparece el romanticismo, ¿no? Entonces, en la novela del romanticismo, sobre todo lo que va a pretenderse es enaltecer los sentimientos de los personajes, se va a poner el foco narrativo en esta exaltación del sentimiento, y el suicidio, pues nuevamente, ¿no? De la mano de la sociedad y de lo que se estaba reclamando en ese momento, se va a romantizar también, ¿no? Y el gran ejemplo, rescata un poco lo que nombraba antes, son Las penas del joven Werther, en el que no solo finalmente ocurre el suicidio del personaje, a diferencia de lo que pasaba en épocas previas, en las que sí que se plantea como una opción de escapar a una vida trágica, pero no llega a ocurrir, aquí sí que ocurre, y existe encima como una romantización del suicidio como un escape a un mal de amores, por ejemplo, ¿no? Eso es algo habitual en esta época. Ya a mediados del siglo XIX entraríamos en el realismo y en el naturalismo, en el que ya los sentimientos van a perder peso y lo que va a ganar más importancia en las novelas va a ser una descripción férrea y minuciosa de las escenas para introducir al lector de forma vivencial en lo escrito. Aquí, claro, ya existía la novela de las penas del joven Werther, pero no había estudios al respecto, con lo cual no se tiene mucho miramiento a la hora de tratar este tema, y un ejemplo sería pues Madame Bovary, ¿no?, de Flaubert, en el que el suicidio de la protagonista se va a describir de forma muy aséptica y muy detallada. La protagonista se suicida bebiendo arsénico, y se describe pues desde el color del vómito, cómo se mueven las pupilas en los ojos mientras se suicida. O sea que hay una demostración muy minuciosa de lo que ocurre y una descripción tan, digamos, en tanto detalle, que hace que te introduzcas en el relato, pero no desde el sentimentalismo previo, sino más desde un punto de vista más descriptivo puramente. Ya a finales del siglo XIX os quería hablar un poco del simbolismo. Aquí ya se deja atrás esta parte realista y de descripción minuciosa de la realidad para dar paso a las metáforas, al simbolismo, y como representantes de esta época os quería hablar de los llamados poetas malditos, que son un grupo de poetas que encajarían un poco con la concepción que muchas veces se tiene de los poetas, ¿no?, como un hombre como atormentado, que se mueve en los bares en la noche y así, y era el caso de este grupo de poetas que eran franceses, que estaban, bueno, sobre todo pues Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, que yo creo que es el más conocido con su obra Las flores del mal. Eran, bueno, señores que vivían eso, en la vida nocturna parisina, en burdeles, en bares, en muchos casos pues alcohólicos, y en sus obras se hacen referencia de forma continua a la muerte y al suicidio, pero desde un punto de vista simbólico, no va a ser una descripción tan férrea como venía ocurriendo previamente. Siguiendo en la edad contemporánea, ya a finales del XIX, principios del siglo XX, pues os quería destacar la figura de Virginia Woolf como representante del modernismo, no solo por su importancia en la literatura universal, sino también en la literatura femenina. Virginia Woolf era inglesa, tenía un trastorno bipolar, ella tuvo varias fases depresivas y finalmente se acaba suicidando llenándose el abrigo de piedras y lanzándose al río Hudson. Y ella en sus obras, primero, es muy importante desde el punto de vista literario porque explora una forma diferente de escribir, introduce nuevas figuras literarias, una forma de narrar muy particular que, si la habéis leído, pues se pone de manifiesto, ¿no?, en libros, por ejemplo, como Orlando, que es una lectura desde mi punto de vista bastante compleja, o incluso Mrs. Dalloway, que es la que os traigo aquí. Hay autores que lo han comparado, bueno, autores estudiosos sobre todo, lo comparan con un plano secuencia de cine, porque tiene la capacidad como de llevarte en el relato sin saber muy bien cómo has llegado ahí. Y ella va describiendo, por ejemplo, las calles de Londres en el principio del libro, y la verdad es bastante curioso de leer. No sé explicar bien en qué consiste esta técnica narrativa, pero lo hace ella por primera vez. Y ella, bueno, os dejo aquí también la parte de la carta de suicidio que
que escribió, me acuerdo ahora cuando hablaba Fede, ¿no?, de que es un factor de riesgo que escriban una carta de suicidio en la que te culpabilice, nada más lejos de lo que hace Virginia en su carta de suicidio, que se la escribe a su marido. Y me gusta, vamos, no os la voy a leer entera por no extenderme, pero sí que me gusta la frase del final, porque dice como: quiero decirte que todo el mundo lo sabe, si alguien pudiera haberme salvado habría sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad, no puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. También en Mrs. Dalloway ella explora el suicidio, en este caso en un personaje que es un veterano de guerra, que tiene un trastorno de estrés postraumático y finalmente se suicida. Y luego ya un poquito más tardía, en 1950, más o menos coincidiendo con la segunda ola del feminismo, Virginia estaría más ubicada en la primera, aparecen estas dos mujeres que se la relacionan mucho con Virginia Woolf, aunque son un poquito más tardías, y ellas dos son norteamericanas, mientras que Virginia era inglesa. La primera sería Sylvia Plath. Silvia, sobre todo era poeta, se hizo muy famosa por un libro de poemas que se llama Ariel. Y luego tiene esta novela que es muy interesante, que se llama La campana de cristal, que es una novela que se dice que es semi-autobiográfica, porque aunque no es ella misma la protagonista, es una chica que se llama Esther Greenwood. Es una chica que tiene fases depresivas y hace un intento de suicidio que finalmente no logra morir y acaba siendo ingresada en diferentes psiquiátricos. Entonces es una novela muy interesante porque explora de forma muy íntima, su relación tanto con la depresión como con los ingresos en los psiquiátricos de aquel momento y también con el suicidio. Y ella, junto con la chica que veis al lado, que es Anne Sexton, forman parte del movimiento de la poesía confesional, que básicamente es que hablan de forma muy explícita y sobre todo muy subjetiva de su sufrimiento psíquico y de cómo, y ellas son capaces de plasmar en el poema todos esos sentimientos casi como si fuera una confesión a un cura, ¿no?, o a una amiga. Anne Sexton escribe este libro de poemas que se llama Live or Die, en el que hay también poemas como muy explícitos sobre el suicidio. De hecho hay uno que se llama Wanting to Die, que es un poema pues muy, muy explícito sobre el tema. Y ambas terminaron suicidándose, Silvia inhalando el aire del horno y Anne Sexton inhalando el monóxido de carbono de su coche. Y ya para terminar, y recojo los dos libros que ha citado Fede, que tenemos gustos parecidos, son estas dos mujeres de aquí, son autoras contemporáneas. La primera sería Piedad Bonet, que es una autora colombiana, es sobre todo poeta, y ha ganado, el año pasado le dieron el premio Reina Sofía de poesía y tuvo la desgracia de que su hijo Daniel se suicidó. Su hijo tenía un diagnóstico de esquizofrenia y se arrojó por la ventana de su piso de Nueva York por estar estudiando allí. Y ella escribe en pleno proceso de duelo, que es algo que a mí me conmueve mucho, porque escribir en un momento así me imagino que debe ser un acto de valentía y también de mucha generosidad. Escribe este libro que es maravilloso, que no es de poesía, que es una novela que se llama Lo que no tiene nombre, y explora un poco como todo este proceso de duelo y la reconciliación un poco de la figura con la figura de su hijo y con su muerte por suicidio. Y hace poquito ha publicado también un libro de poesía, que es también a su hijo Daniel, que se llama Los hombres de mi vida, que también es una maravilla. Y la señora de al lado es Delphine de Vigan, que es una autora francesa que también tiene muchas novelas que todas merecen muchísimo la pena. A mí esta me gusta especialmente, y ella abre el libro hablando de la muerte por suicidio de su madre, que tenía un trastorno bipolar. Pero ella también explora muchos otros temas de salud mental, no solo de salud mental, sino problemas a nivel familiar sistémicos, de cómo un suicidio puede conmover a toda una familia, incluso como un diagnóstico de este calibre pues también puede tener muchísimo impacto. Y ya para terminar un poco, mencionar, y un poco también rescatando los datos que decía Fede antes, que un suicidio se estima que puede afectar hasta 135 personas, como grupo de supervivientes, pero desde familiares, personas, médicos que tratan a las personas, allegados de cualquier clase, parejas, hijos, etcétera. Y yo creo que la literatura nos permite acercarnos, por la puerta del lado, ¿no? Cuando quizás el suicidio es un tema tan estigmatizado como sigue siendo ahora, aunque se está empezando a hablar muchísimo más,
y afortunadamente pues ese estigma vamos a pensar que va a menos, pero sigue siendo un tema absolutamente estigmatizado, bien por miedo, bien por incomodidad, bien por ingenuidad, por desconocimiento. Yo creo que la literatura te aproxima de una forma que quizás no te acercan otras disciplinas. Y nada, y eso es todo. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos un minutillo para hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues nada, me toca a mí dar la puntillaza. A ver, no sé, o sea, no es tanto una pregunta para ellos dos, ¿no? Sino una pregunta para todos los que estamos aquí. Yo no sé si, Fede, has leído en esta revisión tan estupenda un poco de lo que has leído, si en los duelos, o sea, si hay alguna diferencia en cuanto a la asistencia en duelos de supervivientes por suicidio asistido. Es decir, ahora que estamos en la época de eutanasia y suicidio asistido, cada vez vamos teniendo más número de suicidio asistido en España, y no sé si todavía hay grupos donde se pueda hablar, o en países donde ya tenemos la legislación más avanzada y cuentan con más años de experiencia que nosotros. La verdad es que no sé si se oye bien. ¿Sí? Hola, ahora. Como tal, no he encontrado nada al respecto de características diferenciales. Es verdad que entiendo que precisamente con los datos que antes se exponían, ¿no? de los datos de eutanasia, pues es algo que supongo que poco a poco va a ir teniendo más presencia. Es verdad que vamos, y por darle, o como me lo explico yo, entiendo que hay diferencias significativas con respecto a un duelo por suicidio, en gran parte porque lo que muchos autores señalan como nuclear en un duelo por suicidio es precisamente esa sensación de responsabilización, de responsabilidad de alguna manera sobre la pérdida, y que al final una muerte por suicidio deja muchas preguntas, ¿no? De muy difícil contestación, o bueno, prácticamente imposibles de contestar, ¿no? Y con una sensación, bueno, con unos sentimientos de culpabilidad, de una situación inexplicable, que en un proceso de eutanasia, al menos como está reglado y regulado ahora mismo, que como lo comentábamos, tiene que ser un proceso muy protocolizado, entiendo que es un proceso que permite un acompañamiento o la elaboración previa de una situación de duelo que permite seguramente reducir pues precisamente ¿no? esa carga más traumática que puede tener, o la parte más inesperada, o de la propia responsabilización, ¿no? de la intencionalidad percibida también de ese fallecimiento. Entonces me imagino que por ahí seguramente el trabajo o el riesgo de desarrollo de un duelo, precisamente ese ha sido un proceso de acompañamiento a la muerte consensuado o acompañado por la familia, pues entiendo que será menor, pero desde luego creo que es un aspecto que sería interesante valorar. Sí. Muy bien, muchas gracias. Y manteniéndonos en este tema, María, no sé si tú has encontrado algo en la literatura de algunos autores que hablen o que puedan, o libros con testimonios personales de cómo, en relación con el suicidio asistido. En relación con el suicidio asistido, no, la verdad no he leído nada, por lo menos, bueno, estoy intentando pensar si algún artículo en esa línea, que tampoco, pero en novelas así como tal no. Sí que recuerdo un libro que me gustó mucho, que es más de tipo ensayo, además es un libro súper finito, que se llama Apuntes sobre el suicidio, que hace o sea, ahí incluyen muchísimas cartas por suicidio, con testimonios también de las personas que se suicidaban, un poco hace como una recopilación histórica también de lo que rodeaba esas circunstancias, que me parece súper interesante, y que creo que también es un poco menos, digamos, literario, en el sentido de que no se cae tanto, pues a lo mejor en una romantización o en lo contrario. Y sí que me parece interesante desde ese punto de vista. De suicidio asistido, la verdad es que no he leído nada. Lo miraré. Muy bien. No, sí, sobre todo era ya sabéis que yo siempre voy a la reflexión, ¿no? Como todo en este recorrido histórico, tú vas haciendo todo el recorrido, que a mí me parece maravilloso, de cómo empieza siendo delito, luego pecado, reivindicativo, evitativo, y ahora pues yo creo que le estamos dando también cierto lugar a salida digna. Entonces sorprende a veces, ¿no?, cómo estamos dignificando el suicidio asistido y reprochando el suicidio no asistido.
De hecho, es curioso. Estamos, yo creo, que en una situación cultural, histórica, pues un tanto ambivalente, ¿no? Hacia que, porque una persona que decide tener un suicidio asistido en base a un sufrimiento, que hay que ver muchos, quizás porque esté más controlado, es lo único, porque nosotros podemos entenderlo mejor, pero... Que de hecho estaba pensando ahora cuando te decía que es curioso cómo ahora, ¿no?, que estamos en el siglo XXI, parece que volvemos a de Rerum Natura, que es del siglo I antes de Cristo, en el que se dice que ante la vejez o, bueno, que justo hablabas tú, o una enfermedad que te impida llevar una vida digna, debe despenalizarse en aquella época. Entonces parece como que muchos siglos más tarde no tendríamos quizás que mirar atrás también para ver de... Claro, y que todas las políticas que tenemos nosotros ahora en salud mental son de prevención del suicidio, pero no de prevención del suicidio asistido. Eso es. Yo, si me permiten, justo con lo que habéis dicho, que primero felicitaros a los tres por la ponencia, es una cosa que me he reflexionado ahora, que me parece como muy paradójica, y es que el mismo paciente, idéntico, el abordaje es muy diferente si pide la eutanasia que si aparece en urgencias por una sobreingesta de medicamentos. Entonces, ¿qué os parece esa idea? Porque es, o sea, imaginaros el mismo paciente, señor mayor, edad avanzada, que en lugar de hacerlo de forma protocolizada, decide que eso es muy lento para él, porque puede darse el caso, y que lo hace a su manera. No da una situación y genera paradoja, bueno, porque uno lo mandamos a salud mental, hay que verlo, hay que ver qué trastorno mental grave tiene, y el otro sigue su curso, nadie se entera. Y finalmente, pues si consigue, se procede a la eutanasia. Yo ese conflicto lo tuve la primera vez que salió, en cuanto salió la ley de la eutanasia, creo que me estrené, y una señora con un cáncer de mama, 80 años, un cáncer de mama extendido, pero que el tipo de tumor pues no era de los que va a progresar muy rápido, y encima el oncólogo lo que comentaba es que era un tumor que ni siquiera cursaba con dolor ni con mala calidad de vida, que realmente la esperanza de vida que tenía la paciente era corta pero buena, con buena calidad, a pesar de tener un cáncer de mama evolucionado. Sin embargo, esta señora tenía unos antecedentes familiares de suicidio en prácticamente todos los miembros de la familia menos ella, padre, madre, hermanos, todos a partir de los 60 años se habían suicidado. Ella tenía 80, ¿no? Era la superviviente de toda esa rama familiar suicida, y entonces ella viene porque expresa en la consulta del oncólogo que quiere la eutanasia. Bueno, no quiere la eutanasia porque todavía no... O sea, quería la eutanasia, pero todavía no había sido aprobada la ley, pero estaba a punto de salir esa semana, ¿vale? Entonces, ahí es el primer conflicto. Es decir, realmente ella no piensa que tiene una depresión. Ella piensa que es que ella tiene un tumor, que tiene una situación de terminalidad, de una enfermedad no reversible, y que a ella ya le ha tocado. Dice, si es que yo creo que yo lo que tengo que hacer es suicidarme porque toda mi familia se ha suicidado. Entonces a mí también me toca llegar a tener ese pensamiento. Pues estoy de acuerdo contigo. El oncólogo se asustó porque entraba en vigor la ley de eutanasia y sinceramente tenía que decidir si lo mandaba al comité o a dónde lo mandaba. Y la mandó a urgencias de psiquiatría. Es decir, afortunadamente. Digo afortunadamente porque, como buena explicación que os he dado antes, la mayoría de las personas mayores no se suicidan porque sí, se suicidan porque habrá alguno que sí, pero el suicidio racional es poco frecuente en una persona mayor. Entonces yo aposté porque esta señora tenía una depresión y aposté por darle terapia electroconvulsiva, y la señora abandonó la idea del suicidio. Y la señora abandonó la idea de la eutanasia, y la señora pues continuó con su tratamiento farmacológico paliativo para su tumor cerebral, para su tumor de mama. Entonces, claro, esta señora hizo un intento de suicidio unos días en medio de todo este proceso, y en el servicio de urgencias se tuvieron que plantear lo que tú has planteado. Porque además la señora no manifestaba ninguna sintomatología depresiva explícita.
Entonces, claro, te está pidiendo la eutanasia. Y encima tiene un antecedente de suicidio familiar que además ella te lo justifica. Es que dice, es que yo estoy programada para suicidarme. Eso es lo que venía diciendo. Y esa es la justificación. Y total, tengo un cáncer terminal. Es decir, que la inercia para justificar esa situación de irreversibilidad, pues es fácil, ¿no? O sea que yo creo que cada vez en esta situación de ambivalencia, pues cada vez vamos a tener que individualizar muchísimo más, que es lo que siempre hay que hacer, y buscar factores que puedan estar influyendo en esa toma de decisión, en la libertad de tomar la decisión. No sé, esa es mi idea. Sí, yo creo que en ese sentido, igual que decías, ¿no? Y por hilar un poco también con la pregunta que hacía antes Isa, seguramente, y supongo que es algo que habrá que ver, pero pasando esta misma pregunta al duelo por suicidio, seguramente el estigma precisamente asociado, que como hemos comentado es un principal factor modulador de un superviviente por un duelo por suicidio, sea muy distinto a la consideración que pueda tener para los propios familiares y asociarse a algunos de los factores más psicológicos asociados al duelo. Entonces, bueno, también es interesante ver cómo al final un mismo paciente, según el enfoque que se le dé desde el punto de vista también social, para la elaboración del duelo a posteriori, pues va a ser diferente, ¿no? O sea que sí que es un tema candente y relativamente reciente después de la aprobación de la ley. Incluso para el propio profesional, ¿no? Es decir, no he llegado a evitar que llegue a decidir esto. ¿Algún comentario? ¿Nada más? Pues, doctor Alberdi, le damos paso a que clausure el curso. Y gracias otra vez.